¿Cuál es el orden, entonces, senador, de el procedimiento para solicitar la ANR? Lo oportuno sería presentar una nota vía la presidencia de la Junta para su tratamiento en la comisión ejecutiva. Una vez recibidos en la comisión ejecutiva y que puedan explicar su planteamiento, solicitar sea tratado el tema en plenaria de la Junta de Gobierno. Ahí la plenaria, con posición tomada, tendrá que tener 2/3 partes de los presentes para revertir su posición. Pero lo importante es que ustedes inicien el proceso y hagan el pedido correspondiente y que la Junta le dé tratamiento, sobre todo si son afiliados al Partido Colorado. La obligación de la Comisión Ejecutiva y la Junta es escuchar los planteamientos de los afiliados. Otra consulta, senador. ¿Por qué en la ANR nos tratan el tema de la aplicación del DON en el desbloqueo de listas? ¿Por qué no dejan solamente el voto preferencial para el ordenamiento? ¿Por qué permiten que se quede el sistema DON en el ordenamiento de las listas? Y es una larga explicación, pero el partido tiene su posición con respecto a precautelar el sistema de partidos tradicionales. El partido no entiende conveniente a sus intereses y a su organización que se suprima totalmente el sistema DON y solamente exista el voto preferencial. El desbloqueo total reñiría con este modelo de organización partidaria. Ahora, si evolucionamos a otro estadio, sí, podría considerarse, pero no con estos estatutos y no dentro de nuestra diagramación y organización partidaria. Desde ese punto de vista que el partido tiene una posición distinta, acompañó hasta este momento el desbloqueo, listas cerradas y desbloqueadas, pero a petición de la justicia electoral resolvió no impulsar más modificaciones, que si llegaran a tratarse también obligarían a que el partido tenga una posición, pero el compromiso es no impulsar a pedido de la justicia electoral ya modificaciones, porque dentro de esta ley sancionada y promulgada la justicia puede llevar adelante la elección. Pero la justicia electoral, senador, solamente estuvo planteando y objetando la parte de los problemas de fondo, de forma, que es la logística, los boletines, el escrutinio. Sin embargo, con la modificación dictaminada por la Comisión de Legislación, solamente toca el problema de fondo, que es el reordenamiento de las listas. No incluiría, ¿por qué no están a favor, siendo que no tocaría ni las boletas, ni el escrutinio, ni siquiera la forma y las papeletas de votación? Si a mí me preguntara, yo creo, y sinceramente te digo, deberíamos aplicarlo en las municipales. Es un proceso complejo el que se va a poner en marcha y podría peligrar las próximas elecciones. Si la intención es confundir, esta es una manera oportuna de hacerlo, porque va aumentando el tiempo, hay una indefinición con respecto a la ley y la justicia electoral ya pidió poner en marcha así como está sancionada y promulgada. Por eso, desde este punto de vista, yo con todas las modificaciones, con todo lo que me sugerís, adelante, pero desde las municipales. Si no, caso contrario, nuestra posición ya sería llevar adelante el proceso así como está. Otra última. Bueno, te dejo. Esto era para